¿Qué tal? Como le va? Muy buenas noches. Nueva edición de Objetivos por Canal C de Cablevisión. Un programa bastante interesante el de hoy. Vamos a tener directamente desde Roma en exclusiva a Alfredo Blanco. Por estas horas Alfredo ya debe haber hablado sobre la historia del pensamiento económico, uno de los roles que tenía como integrante de este foro que se está desarrollando a nivel mundial. Es uno de los pocos representantes argentinos y el único representante de la provincia de Córdoba. Vamos a dialogar con la titular de la Cámara de Industriales Metalúrgicos de Córdoba, Isabel Martínez, sobre el tema de la presión impositiva y los requerimientos que le han realizado los distintos candidatos a gobernador de la provincia, y vamos a hablar un poco sobre la división de poderes a raíz de los últimos acontecimientos entre el Gobierno Nacional, Carlos Fait, la Corte Suprema de Justicia y todo lo que alrededor de este tema se vino tejiendo en los últimos días. Vamos a los auspicios. Cuando regresemos desarrollamos esta nueva edición de Objetivos por Canal C. Fabicur ICSA, Marco Aurelio Sosa, Cooperativa Horizonte, Inversia, Instituto San Agustín, Cotreco, Aberturas Urbantec, Centro Robles, Doctora Elvia Guzmán, La Anastasia, El Arrabal, Taller Alam. Decíamos que Alfredo Blanco está en Roma, allí en el foro donde se realiza, donde van innumerables catedráticos a hablar sobre la historia del pensamiento económico. Alfredo es uno de los representantes, como decía al comienzo del programa, de Córdoba y de la República Argentina. Los auspicios para presentar su columna directamente desde el tórrido verano italiano. Defensor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de la provincia de Córdoba. República de Chile sin número, Parque Sarmiento, Córdoba. Teléfono 0351 598 7620 al 25. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur ICSA hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Marco Aurelio Sosa, 58 años liderando en caños de acero. www.marcoaureliososa.com.ar. La MUNI te recuerda que muchos trámites los podés hacer directamente online, en cualquier computadora. Ingresando a www.cordoba.gov.ar podés solicitar copias de actas de casamiento, nacimiento y defunción, iniciar la habilitación de tu negocio, registrarte como proveedor, consultar multas municipales, informarte sobre vencimientos e imprimir tus cedulones, entre otras gestiones. Es muy simple y el sistema te guía paso a paso. Ahorra tiempo. Hacé tus trámites en www.cordoba.gov.ar. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. ¡La MUNI! Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. Mario de Cara, defensor del pueblo de la provincia de Córdoba. Aberturas Urbantec. Hola Ricardo, buenas noches a la gente de Objetivo, a la gente del canal. Esta es la segunda salida, tal como habías anticipado, es desde Roma. Estamos en el ingreso de la Universidad Roma III, donde se inauguró ayer la 19 conferencia de la Sociedad Europea para Historia del Pensamiento Económico, con una conferencia inaugural, valga la redundancia, sobre el estancamiento de largo plazo. Esa idea de estancamiento secular, que ha sido muy discutida en economía, reaparece. Yo suelo decir, las ideas económicas no mueren, simplemente permanecen dormidas y reaparecen periódicamente en la discusión de los economistas. En el día de hoy, acabo de hacer la presentación de mi trabajo sobre desempleo e inflación, y realmente el ambiente de la conferencia es algo gratificante.
hay más de 300 personas que participan del evento de esta institución, y la organización que han hecho 3 universidades de Roma, que son quienes nos han recibido, es realmente excelente. Pero vamos a un comentario, y el comentario inicial que quería hacer es sobre qué se discute hoy aquí en Europa. En realidad, algo obviamente distinto de lo que pasa en Argentina. La discusión es que existen indicadores que muchos de los países con problemas comienzan gradualmente a salir de una situación de crisis realmente muy importante, pero hay una preocupación con un país en particular, Grecia. La discusión sobre si Grecia podrá o no cumplir los compromisos está atravesada además por cuestiones políticas, porque desde la perspectiva del gobierno griego existen quienes piensan que es más conveniente una ruptura y quienes confían en que la negociación lo va a sacar. Creo que la razonabilidad finalmente deberá primar para permitir que la Unión Europea le continúe ayudándole a Grecia y Grecia sea capaz de salir de una situación realmente muy crítica. Las obligaciones de pago de deuda externa, no solo con el Fondo Monetario, con los acreedores en general, es realmente muy importante. Pero me gustaría en este comentario volver sobre Argentina, revisando desde aquí, desde la distancia, la información que llega, los números que se van conociendo, y ratificar aquello que dijimos en más de una oportunidad, Ricardo, sobre los problemas de la estructura de la economía argentina, que este gobierno claramente no va a poder resolver. Más allá de lo que ocurre en la superestructura política, más allá de los éxitos y los fracasos de las decisiones políticas, lo que está claro que por debajo de eso existen un conjunto de situaciones muy complejas y vale la pena citar algunas de ellas. Dijimos en la salida anterior que el tema de paritarias era un problema, y es un problema no solo porque significa un conflicto, sino porque además tiene que ver necesariamente con lo que ocurre con el poder de compra y consecuentemente con ello con la demanda. La economía no se está recuperando el nivel de actividad a pesar de los esfuerzos del gobierno, y adicionalmente podemos decir que la inflación goza de buena salud. Hay 2 o 3 problemas que el próximo gobierno va a tener que atender, que este gobierno intentará llegar de la mejor manera posible, y esos problemas son, además de la inflación, el nivel de actividad, el nivel de recesión. Seguramente aparecerá en algún momento nuevamente la discusión del atraso cambiario. El frente externo de Argentina es muy complejo, esto le va a pegar, ya lo está haciendo, y me gustaría agregar un elemento más a los problemas de competitividad cambiaria que surgen como consecuencia del atraso cambiario, que es la situación de Brasil. Los números del primer trimestre de Brasil son malos, para Córdoba eso es malo, de manera tal que yo diría que podríamos seguir considerando lo que dijimos en los programas anteriores, de que vamos a seguir por un andarivel complicado, con bajo nivel de actividad, quizás con alguna recuperación si hay insistencia en empujar el consumo, pero que vamos a llegar al cambio de gobierno con ciertos problemas sin solucionar, y hasta ahora, como alguna vez dijiste en un programa, quienes aspiran a suceder al actual gobierno no han explicitado recetas muy claras de cómo se resuelve esta cuestión, que será por un lado el frente fiscal, que será por otro lado el frente externo, que será la estabilidad de precios, y que será porque no se debe descuidar la necesidad de que no haya un cambio tan abrupto que signifique, por ejemplo, una caída de poder de compra demasiado importante. Estos problemas son la agenda del próximo gobierno. Para este gobierno son simplemente las últimas puntadas de este proceso en el cual cada vez se le hace más difícil encontrar explicaciones para los desequilibrios de la economía. Nos vemos en la próxima salida, y aprovecho para saludar allí a, si he leído bien lo que me manda la producción, va a estar la presidenta de la Cámara de Industriales Metalúrgicos, que seguramente podrá hablar de competitividad cambiaria, y a su vez aprovecho porque vi que va a estar Daniel Gataz, con quien escribimos un pequeño libro de historia del pensamiento, que hoy se lo entregaba al presidente de la Sociedad Europea de Historia del Pensamiento, el profesor Cardoso, porque el año pasado, cuando estuve en la conferencia de Lausanne, había quedado en deuda con él, pero ya lo tiene el presidente de la Sociedad Europea para la Historia del Pensamiento Económico. Bien, Alfredo, directamente desde Roma. Isabel, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo bien, anda? muy bien. ¿Todo Buenas bien? tardes, todo bien. Bueno, parece que estuviéramos en vivo, ¿verdad? Sí. Primero empecemos por la última novedad, la última noticia. Foro de Construcción Privada. ¿Qué es? El Foro ¿La nueva presidenta? Bueno, cuento un poco.
El Foro de la Construcción Privada se creó más o menos hace un año. Somos 10 entidades que las nombro un poquito: la Cámara de la Madera, la Cámara de Ferreteros, la Cámara del Plástico, Colegio de Escribanos, Colegios Inmobiliarios, la SEDUC, la UOCRA, Colegio de Corredores Públicos, Colegio de Ingenieros. Son 10 entidades las que estamos en ese foro. Fundamentalmente es para compartir las experiencias, los problemas que tenemos en todo lo que hace la construcción privada, y nosotros también estamos dentro de eso porque la metalúrgica tiene mucho que ver también con la construcción, y por los problemas que tenemos tanto en la parte privada, que puede ser urbana, como industrial. Y bueno, es un poco también para aunar cuestiones y colaborar con las autoridades y tratar de solucionar los problemas. Por ejemplo, que son problemas comunes para todos. Uno de ellos, el tema de infraestructura. Ayer mismo tuvimos una reunión y bueno, una de las principales quejas era, por ejemplo, con EPEC, que hay muchos edificios que están todavía con luz de obra, que eso significa un poco riesgo, se queman aparatos, después al ser luz de obra no lo reconocen, entonces la gente está con problemas. Debido a eso hay no se pone a veces de acuerdo entre la municipalidad o EPEC por una cámara que hay que hacer adentro del edificio, fuera del edificio. O sea, lo que vemos que en este caso energía EPEC para los edificios urbanos no falta, pero hay como un problema ahí o de gestión o de manejar la situación. Eliminar la burocracia. Exactamente, o sea, decidir y tomar el toro por las astas y solucionar los problemas. A veces, bueno, en el tema gas sí hay problemas de falta de gas, de infraestructura, para nuevas conexiones, pero lo que a veces vemos que es un problema de manejar los tiempos y la organización y las cuestiones para definitivamente solucionar los problemas, ¿no? Bueno, estuvieron reunidos, o por lo menos citaron una reunión para saber cuáles son los proyectos que tienen, o los programas que tienen cada uno de los candidatos a gobernadores. Allí el Observatorio Metalúrgico, Gastón Utrera presentó la cruda realidad que vive la industria cordobesa con respecto al tema impositivo. Una de las provincias, creo que es la séptima, o está entre las 7 provincias más caras desde el punto de vista impositivo, o la de mayor presión impositiva en la República Argentina, y particularmente la más alta de presión impositiva en la región centro. Bueno, ¿cuál es la primera reflexión que tienen ustedes con respecto a este tema? Después vamos a hablar lo que preguntaba Alfredo, el tema de la competitividad, con este tema brasileño, cómo de alguna manera se encara una situación de esta naturaleza. El día miércoles hicimos un evento porque cumplimos 68 años de vida la Cámara de Industriales Metalúrgicos. Hacemos el observatorio de la actividad, lo hacemos cuatrimestralmente, y a este primero lo adelantamos un poquito porque, bueno, teniendo la posibilidad que íbamos a tener los candidatos a gobernadores sentados con nosotros y exponiendo sus propuestas, bueno, nosotros queríamos hacer las encuestas a los empresarios preguntándoles cuáles eran sus inquietudes, qué le pediría al próximo gobierno. Y bueno, al tope de la lista fue que bajaran la presión impositiva, tanto de ingresos brutos a los insumos y a los servicios, porque digamos hay muchas industrias que están exentas, pero todas compramos insumos y servicios que eso se va al producto final y encarece más todavía los productos. Así es. Lo mismo el tema de la tasa vial, que lo que hace es encarecer los fletes y la logística. Córdoba es una provincia mediterránea, lejos de los puertos, lejos de los lugares de distribución, sin ferrocarril, entonces es castigarla cada vez más. Al centro productivo. Al centro productivo. Una cosa que nos llamó la atención, que después un poco lo dije en mi discurso, era que le pedían a los gobernadores que hicieran más presión al gobierno nacional por Córdoba. Y bueno, viendo eso, se nos ocurrió, hice todo un poco un relato histórico para llegar a unas conclusiones, y una de ellas, una forma de tratar de salir un poco de esta situación y volver a tener que en años anteriores, muchos años anteriores, las provincias tenían sus propios recursos.
una de las formas sería fortalecer la región centro, que es Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, ver de sumar a lo mejor Tucumán y Mendoza y hacer un frente común independientemente del gobierno y del color que gane en las próximas elecciones. Que realmente se pongan de acuerdo los gobernadores y hagan un frente común en el Congreso con sus legisladores para defender a sus provincias y tratar de hacer un contrapeso a la nación para que vean de modificar y crear leyes y votar leyes que un poco devuelvan el federalismo que hemos perdido. Porque... Ahora, es importante lo que dice usted con respecto a ese tema, porque particularmente en estos últimos años se ha promovido esta unión de la región centro a través de los distintos diputados y senadores nacionales para que de alguna manera se fortalezca no solamente la presión hacia el gobierno nacional, sino dar una expresión más acabada de solidez en cuanto a los reclamos. Ahora, me da la impresión también, no sé si va a coincidir conmigo, que más allá de estos argumentos y de estas ideas, cada provincia tiene su propio problema y me da la impresión de que eso de alguna manera crea cierta reticencia en esta unidad que tendría que ser monolítica teniendo en cuenta que somos provincias absolutamente parecidas todas, ¿no? Sí, totalmente, pero bueno, la unión hace la fuerza y si tenemos un centralismo tan marcado, hay que hacer un contrapeso de alguna manera, o sea, se tienen que poner de acuerdo los gobernadores para que los gobernadores, o sea, no tanto, porque en la región centro actualmente hay distintos tipos de foros, uno de ellos es el foro de empresarios, bueno, lo que fundamentalmente se hace ahí es negocios, comercios, salir juntas como bloque al exterior, pero la parte política es lo que se tiene que poner de acuerdo. Ahí es donde tiene que ser. Isabel, ¿y qué dijeron los candidatos a gobernadores? Y bueno, escucharon, por supuesto nuestros reclamos y bueno, dijeron que iban se comprometieron un poco a ver el tema de ingresos brutos, a bajar la presión impositiva. Ojalá claro, lo que sucede es que todo está calzado con digamos, el presupuesto del gasto público, es decir, la presión impositiva existe y ha ido en aumento porque el gasto público también ha ido en aumento en paralelo y de alguna forma ha tenido que sacrificar el empresario precisamente la mala o regular o desastrosa administración pública que hacen los gobiernos o este gobierno precisamente del gasto. Ahora, ¿cómo bajar ingresos brutos si esto está calzado con un gasto al cual hay que recortar? Mire, lo que nosotros decimos es que al final el que paga todo son las empresas, es el sector privado y somos nosotros cuando en nuestras empresas vemos problemas, lo primero que hacemos es ajustarse el cinturón, apagar la luz, menos gasto de papel, menos gasto de todo y una reestructuración general y vemos que el Estado nunca hace los ajustes, el ajuste siempre pasa por cobrar más impuestos. Así es. Y eso no puede seguir así porque no llegamos a ningún lado. Coincido totalmente con la última parte de lo que dijo Alfredo Blanco. Estamos en un tema de competitividad terrible. No somos competitivos para nadie. Brasil con todos sus problemas. No podemos exportar. Las empresas que exportan están en un problema terrible. Algunas están manteniendo incluso a pérdida, no sé hasta cuándo, el mercado externo por todo lo que cuesta mantener un cliente externo que nos crea que le vamos a cumplir. Estamos en una situación muy complicada y más con Brasil como está y la competitividad no da para más. ¿Cuánto tiene que estar el dólar para ser competitivo en este momento en una empresa? Bueno, esa pregunta se le hicimos a los empresarios y en la situación actual el dólar tendría que estar alrededor de los 12 pesos. Alrededor de los 12 pesos. Sí. Ahora, ¿cómo tocar el dólar sin que esto impacte en un proceso inflacionario?
Y es una reforma integral que hay que hacer y más que nada también tributaria. Pero ahí usted ha dado en la tecla. O sea, ¿cuántos años hace que usted como empresaria viene escuchando de la famosa reforma tributaria y de la equidad de la distribución de los ingresos? ¿Cuántos años hace que se viene escuchando esto y nunca se ha concretado? Yo creo que tenemos una gran oportunidad ahora. ¿Por qué? Porque el próximo gobierno no va a tener mayoría en el Congreso y sí o sí va a tener que gobernar por consenso. Entonces, es la oportunidad de que se pongan de acuerdo en reordenar esto. Creo que no hay otra posibilidad. ¿Y el sector empresario en qué puede ayudar en ese sentido? Nosotros en lo que ayudamos es, si somos competitivos, si somos realmente competitivos, no tenemos problema en crear empleo, en seguir trabajando, en buscar mercados, en hacer negocios. Eso es lo que sabemos hacer, pero tenemos que realmente estar en condiciones de exportar, en condiciones de vender, y porque es lo que sabemos hacer. Usted habló del empleo. ¿Cómo está la relación del empleo, la situación laboral precisamente en la industria, teniendo en cuenta los declives que ha tenido en los últimos tiempos? Está estabilizado. Está estabilizado. Las empresas ya, las que han podido, han hecho los ajustes, pero bueno, siguen habiendo problemas. Fiat va a trabajar 2 días menos por semana, ellos suspenden, o sea, no está claro el panorama, pero por ahora está, digamos, estable, pero no sabemos hasta cuándo. ¿Y el impacto de paritarias? Y empeora más la situación de competitividad. El impacto de paritarias, digamos, nosotros no somos los que generamos estas condiciones. Tampoco somos enemigos del gremio ni de los empleados, al contrario, son nuestros socios. Las empresas metalúrgicas llevamos desde el 20 hasta el 50% del producto de la mano de obra. O sea que, pero si aumenta la mano de obra e impacta en un 50%, eso, si uno no lo traslada al precio, no hay forma, ya la rentabilidad directamente no existe. Entonces, es un problema que cada vez vamos a vender menos. ¿Cuáles son los rubros que en esta reunión marcaron los empresarios como más, además de la situación impositiva, marcaron como, digamos, clave a modificar o digamos, de crítica en virtud de lo que hay que hacer de cara al futuro? Y los empresarios lo que reclaman son reglas claras, estables en el tiempo, previsibilidad, para poder vender al mercado externo y ser confiables, y financiamiento también. ¿Previsibilidad en qué sentido? ¿Sobre qué? Reglas claras, saber hacia dónde vamos. ¿Existen reglas claras hoy? No. ¿A nivel provincial y a nivel nacional? Y las cambian todo el tiempo. Las cambian todo el tiempo, entonces no hay forma. ¿Se puede programar en este? No, no se puede. Uno trata de un poco de hacer un plan estratégico, pero hay que modificarlo permanentemente. No es fácil planificar en estas condiciones. ¿Cómo observa usted que esto ocurra precisamente en épocas donde Argentina ha venido creciendo prácticamente a tasas realmente importantísimas? Y si bien ahora se ha planchado un poco el tema del crecimiento, se debería haber aprovechado concretamente todo el arrastre anterior. ¿Se aprovechó, no se aprovechó? ¿Se hizo, se invirtió, no se invirtió? Se ha invertido, pero no lo que se debería haber invertido. Esto se ha tratado más que nada en sustitución de importaciones. Las empresas que están en esos mercados y que han sido protegidos han hecho buenos negocios, pero el resto, hay muchas empresas que dependen de algún insumo, de algo externo, para completar acá y producir, han tenido muchos problemas. Y encima, lo que estaba protegido a veces, la calidad con lo que se hacía internamente, ni el precio es lo que viene a competir, o sea, se ha cerrado, pero para que la calidad interna no sea tan buena como lo que debería haber sido, y el precio absolutamente tampoco. Isabel, muchas gracias. Gracias por venir. A ustedes. Cuando regresemos, dialogamos con Enzo Estivala y Daniel Gataz sobre la institucionalidad en la República Argentina, algo que también tiene que ver con lo que decía Isabel Martínez, es decir, la previsibilidad, es decir, el marco de la institucionalidad, cuáles son las reglas de juego para
que de alguna manera la inversión en la República Argentina esté asegurada a través de estrategias que perduren en el tiempo y no que se vayan cambiando en forma paulatina y ascendente, y además en una forma muy irregular, heterogénea, con un escaso valor o preponderancia por el respeto precisamente de quienes invierten, para tratar de que el empleo sea cada vez más consecuente y evitar también, evidentemente evitar también, de que el país caiga en el receso como sucede en estos días. Es decir, se ha planchado concretamente el crecimiento industrial, hay sectores a través de este movimiento serrucho que eventualmente tienen o se manejan con cierto criterio, pero no son todos. Entonces lo que se requiere es algo más homogéneo, con mucho más criterio, con mucho más sensibilidad por la inversión y por el trabajo. Y esto es lo que hay que pedirle precisamente a los gobernantes. Lo que tendrían que hacer los gobernantes es ser serios en cuanto a sus respuestas. Es decir, vamos a bajar ingresos brutos, vamos a sacar la tasa vial, vamos a terminar con la 10.078. La pregunta es de qué manera, con qué y de qué forma. Ya volvemos. Si usted es un profesional en ciencias económicas, aunque trabaje en relación de dependencia, debe matricularse en el Consejo de Ciencias Económicas. Marco Aurelio Sosa, 58 años liderando en caños de acero. www.marcoaureliososa.com.ar. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Instituto San Agustín, IMIX, CIAFA, Sistema de Autorización y Provisión de Medicamentos Oncológicos, certificación normas ISO 9001. Bien, estos días, la rispidez en la política y en la justicia y en las relaciones entre la dirigencia política y la justicia, el gobierno nacional, ha ocasionado una serie de debates que han llegado hasta la humillación personal, la descalificación abierta y desmesurada por parte de algunos miembros del gobierno nacional, respuestas de la oposición que en muchos casos no se ajustan ni siquiera a la realidad, pero lo que ha quedado en evidencia es que las instituciones en la República Argentina están absolutamente debilitadas, o que la dirigencia política produce a través de sus actos, de sus acciones, el debilitamiento de las instituciones, quizás por el resguardo del poder político o para tratar de acumular cada vez más poder político. El tema de Carlos Fait, el tema de la Corte Suprema, el tema de si correspondía o no que Fait esté o no esté en la Corte Suprema, si esto es una intencionalidad política por parte del gobierno nacional para quedarse con la mayor cantidad de jueces que de alguna manera blinden el futuro de eventuales acoso o el eventual acoso judicial por parte de quien sea el próximo gobierno. En fin, todo esto lo queremos charlar con el doctor Enzo Estivala, expresidente del Colegio de Abogados de Córdoba, y con Daniel Gataz, politólogo y profesor de la Universidad Católica de Córdoba. Gracias por venir. Gracias. ¿Cómo estamos en materia de instituciones? A ver, ¿cuál quiere poner? Daniel. Bueno, yo creo que el tema en materia institucional estamos muy mal, Ricardo. Y yo creo que la pérdida de la institucionalidad es adrede por parte de los políticos, por lo que vos acabas de mencionar, porque realmente es muy funcional para ellos que no haya instituciones sólidas, porque eso obviamente da garantía a la gente. El tema FAI, puntualmente, yo diría que tiene tres aristas principales, ¿no? Una en la cual voy a tratar de no meterme mucho, porque está el doctor Enzo Estivala, que es un especialista en el tema, que es el aspecto jurídico, pero sí me gustaría hacer alguna reflexión sobre el ámbito político y el ámbito humano. Desde el punto de vista político, diría que es claro la necesidad del gobierno, casi imperiosa, casi un clamor,
de poder conducir o manejar al alto tribunal. Esto obviamente no lo pueden hacer y el tema FAI es un elemento central. Y el ariete principal que ha trabajado fundamentalmente buscando que FAI renuncie ha sido el jefe de gabinete, que ya nos tiene acostumbrados a trabajar y a tratar de cortar estas cosas finas con un cuchillo de carnicero. Ya lo vimos con Nisman, con la intromisión en su vida privada, ofendiendo no solamente al muerto, sino fundamentalmente a la familia, a los que quedan. Y ahora con FAI se está cometiendo también un maltrato realmente muy significativo, que obviamente le va a generar a este hombre un estrés notable, ¿no? El primer dato, antes de darle el pase a Enzo, digo, ¿por qué tendría el gobierno que pegar un asalto, tomar por asalto la Corte Suprema, que la misma Corte que ellos modificaron en su momento, o que Néstor Kirchner modificó en su momento, para darle cierto grado de seriedad e independencia que no tenía anteriormente la de Carlos Saúl Menem? Porque hay una contradicción muy clara entre lo que hizo Néstor Kirchner, que me parece que fue muy valioso en su momento, de conformar un tribunal, un máximo tribunal como la Suprema Corte, que era bastante independiente, con gente muy capacitada, de los cuales obviamente FAI, yo tengo un enorme respeto, creo que es un hombre brillante, al cual no le pueden decir absolutamente nada, a esta nueva visión de ahora del gobierno actual, que obviamente quiere resguardar fundamentalmente por la enorme cantidad de hechos de corrupción que han salpicado este gobierno y que necesitan la cobertura del máximo tribunal en el caso de que las causas que son de público conocimiento lleguen a la máxima instancia. Es bastante claro. ¿Enzo? Mira, con el tema FAI, a mí yo tengo sentimientos encontrados, porque por un lado debo decirte que, con toda franqueza, que me duele enormemente que una persona que ha dado su vida al trabajo y a lo jurídico, esté en el tapete y sea vapuleado y manoseado como lo está haciendo en este momento. Pero también debo decir que cada uno busca su propio destino. La situación de FAI, y esto lo que voy a decir no es nuevo, yo lo escribí, hoy lo estuve repasando, en el año 2010 hay una nota mía en La Voz del Interior que dice: geronto judicatura, estamos en un problema. Y ya en aquel momento yo decía, hay que encontrarle una solución a la cuestión. No podemos tener jueces de 90 años. Yo respeto y valoro enormemente la trayectoria y la vida jurídica de FAI. Pero estamos hablando de una corte donde hay 140.000 casos por año, o 14.000, o una cantidad inconmensurable de casos, que puesto en las manos de jueces de 97 años, la tornan absolutamente inviable. Y lo que va a suceder es lo que está sucediendo. La corte está siendo manejada por los secretarios relatores. Esta es la verdad de las cosas. Y de esto no se habla. No se habla de que... ¿Por qué no se habla? No se habla porque me parece a mí que... A ver, yo te diría desnuda una situación que se da en la justicia en general, no solamente en la Corte Suprema, sino en general en la justicia. La justicia se maneja por sistemas que no son lo que establece la ley. Hay ficciones en la justicia y hay ficciones en la Corte que tal vez el pueblo, la gente en general no las conozca. Los abogados sí las conocemos. La Corte, los superiores tribunales, tienen un grupo de gente detrás que ya en algunos casos, más que colaborar, imparten justicia. Y esto coloca a la ciudadanía en una situación complicada. Bueno, convengamos una cosa con el tema FAI específicamente. O sea, lo que quería decirte es, me duele muchísimo la situación de FAI, pero FAI ha buscado estar en esta situación. Ahí es donde quería llegar, precisamente a esa última apreciación tuya. Y lo dejo planteado para los dos. A ver, constitucionalmente FAI no podría estar. Constitucionalmente... A los 75 se tendría que haber ido. Podría estar estar con acuerdo. Pero quedó con una acordada
en cierto grado corporativo que le admitió... Cierto grado es para decirlo menos. Bueno, está bien, lo menos. Un corporativo que finalmente convalidó la presencia de FAIT en el gobierno de Néstor Kirchner. En el gobierno de Néstor Kirchner, creo que fue. No, porque el autor fue en el año 99 y el autor del voto fue Nazareno. Bueno, de todas formas, era inconstitucional. Digo, es para darle un poquito de era precisión. Inconstitucional. Digamos. Todo el mundo te decía que era inconstitucional. El acuerdo por el cual se revalida la función de FAIT sin la necesidad de un nuevo acuerdo del Senado, en mi opinión, es aquello que decimos siempre. Los jueces hablan por sus sentencias. Claro. Y la ley dice lo que los jueces dicen que es la ley, salvo que, digamos, afecten a la propia magistratura. No se puede hablar de derechos adquiridos para un magistrado en la función. No es un derecho del magistrado ejercer la función, es un derecho de la sociedad que el magistrado ejerza la función con idoneidad, imparcialidad y con todas las cualidades que debe tener un juez. Pero es derecho de la sociedad, no es del juez. No se puede plantear la magistratura en estos términos y de lo que estamos hablando como si fuera un derecho laboral. No es así. Esto es en mi opinión, por supuesto. Daniel. Bueno, yo obviamente coincido con el doctor Estíbala en el tema de la edad, fundamentalmente, pero me parece que la cosa no pasa por allí. Me parece que el tema es un símbolo. FAIT hoy es un símbolo. Basta ver las redes sociales para ver y trabajar con este hombre y ver cómo se ha constituido en un símbolo de lo que es el respeto en la institucionalidad en la mayoría de las personas que hacen comentarios. Lo que quiero decir... ¿Más que símbolo no será un objeto político de no, pelea, yo creo que lucha, es de tironeo? No, yo creo que es un símbolo de independencia, por lo menos así lo ve la gente, la mayoría de la gente. Y me parece que el hecho de someterlo al escarnio público, obviamente le ha generado una imagen que obviamente incluso puede llevarlo a perder su vida, me parece, a FAIT, porque en corto tiempo es un hombre que tiene una salud realmente endeble, a pesar de que yo creo que es un hombre lúcido, y me parece que si esto le cuesta la vida a FAIT, quizás se convierta en una especie de favaloro, ¿no? Del ámbito jurídico, ¿no? Y por eso creo que yo admiro la conducta y me parece que debe resistir FAIT, haciendo una pequeña metáfora, si me permitís, con respecto a lo que pasó ayer en el partido Boca River, que no tiene nada que ver con esto, ¿no? Pero puntualmente... todo el mundo habla hoy, hay que hablar, ¿no? Algún tonto de hincha de Boca quiso ganar un partido a través de echarle gas pimienta en la cara o en los ojos a los jugadores de River para ganar un partido, simplemente que era un partido de fútbol. Bueno, yo creo que el jefe de gabinete utilizó un procedimiento bastante similar, ¿no? Le echó gas pimienta en los ojos a FAIT para que se retire, para que no soporte la situación, y yo creo que este hombre con un gran valor, un gran coraje, se lavó la cara y obviamente continúa al frente y ha prometido entregarle la renuncia al próximo presidente. A ver, hay un tema que es claro. El objetivo del gobierno es que FAIT deje de ser miembro de la Corte. Yo en lo personal no creo que eso sirva para blindar al gobierno, como vos mencionabas al comienzo, para eventuales cuestiones penales que pudiera tener a partir de diciembre. Tampoco será una novedad. Primero no es una novedad, pero segundo no es así. Yo si fuese gobierno corrupto y quisiera blindarme para el futuro, busco la primera línea. O sea, uno se protege, como alguna vez se han protegido aquí en Córdoba, con los fiscales, no con la Corte. Lo han hecho, o sea, el rechazo de la Corte a los conjueces y a los fiscales... Ahora, escúchame, tenemos un juez de la Corte que no tiene acuerdo y está ejerciendo la función por un amparo. Y se rechaza un listado que sí iba a tener acuerdo. No de las 2/3 partes, de la simple mayoría, pero iba a tener acuerdo. Entonces, nos quedamos con un juez sin acuerdo y rechazamos la posibilidad de tener jueces con acuerdo. Pero lo que yo quería, hacia donde quería ir, era lo siguiente. Es cierto que el gobierno tiene una clara idea de qué es lo que está buscando. Es, como dice Daniel,
separar al miembro de la Corte. Sí. La ciudadanía ha reaccionado, muy motorizada por medios, muy motorizada por los medios. Sí. Esto está claro. Sí, total y absolutamente. ¿Por qué los medios motorizan esto? ¿Porque son antikirchneristas solamente? No. No. Porque tienen intereses propios. Porque tienen intereses propios. ¿Y cuáles son los intereses propios? No es lo mismo tener un séptimo de los votos de la Corte en favor de la inconstitucionalidad de la ley de medios que ya tener un 25% como tienen ahora. O sea, a ver, si atornillamos a este jurista en la Corte, tenemos asegurado ese voto. Esto es así. Es así también. También, digo, no es solo esto. Solo eso. Pero también es así. Porque si nos quedamos en que primero salimos a golpear las cacerolas diciendo todos somos Nisman. Ahora salimos a golpear las cacerolas diciendo todos somos Fight. Creo que estamos viendo la mitad de la cuestión. Es decir, ¿por qué alguien tiene interés en que salgamos a decir que todos somos Fight? Porque tiene intereses económicos. Les propongo un corte. Cuando regresemos, me interesaría, porque quizás que hablamos de instituciones, el rol del Consejo de la Magistratura en este episodio. Correcto. Es decir, cómo funcionó, porque ya estamos hablando de instituciones, es decir, el Consejo de la Magistratura es una institución que pide la cabeza de FAI, sin juicio político, una investigación que aparentemente no tiene argumento jurídico, pero sobresee paralelamente a un juez como Yarvide, a Rafeca, que fue muy cuestionado, e inclusive al vicepresidente de la Nación. Vamos al corte, cuando regresemos, la opinión de ustedes. Ya volvemos. Córdoba limpia, limpia Cotreco. Córdoba limpia, limpia Cotreco. ¿Cuántas personas que vos conocés abandonaron el estudio, la especialización laboral, el deporte, el esfuerzo por la vivienda u otras cosas, por el solo hecho de hacerlo más fácil, o de haber tenido alguna dificultad, o de buscar una solución ya, esas soluciones que nunca llegan? Pero después, en esos reencuentros de la vida, después de 10 o 15 años de estar alquilando, se encuentra con un conocido que no le aflojó, y que tiene mejor vida, que tiene mejores logros y que incluso tiene casa propia. Bueno, pero lo que pasó, pasó. Lo importante es el futuro. Nunca es tarde para volver a empezar. Con Horizonte vos tenés un camino accesible, seguro, sin sorpresa y con la certeza de nunca perder lo aportado. Haces esto y tenés aquello. Por ejemplo, entre otras fracciones, Carradas de Horizonte, una fracción recientemente adquirida por la cooperativa para 2.300 nuevas viviendas. Esta vez no la podés cerrar. Una de estas casas tiene que ser tuya. Decidite. Horizonte, los pies sobre la tierra. Aberturas Urbantec, tecnología alemana, producción argentina, www.urbantec.com.ar. Inversia Mediterránea de Inversiones, SRL. Consejo de la Magistratura. Bien, a ver, habíamos dejado planteado el tema del Consejo de la Magistratura. Consejo de la Magistratura. Sí. El gran avance en el año 1994 con la Constitución nos garantiza algunas cosas, nos garantiza que los jueces que son designados por lo menos tienen un conocimiento del derecho suficiente y acabado para la función que van a cumplir. Lo que pasa es que el Consejo de la Magistratura está formado por hombres y entonces tiene las virtudes y los defectos de cualquier institución formada por hombres. Y no está exento de poder tener, digamos, presiones, influencias, y bueno, se dan situaciones como las que mencionas. Yo creo que el doctor Ollarvide en realidad no debería estar ejerciendo la magistratura.
No hablo de Rafecas, porque Rafecas es otra situación. Claro. Pero Ollarvide no debería estar ejerciendo la magistratura. Sin embargo, está ejerciéndola y ha sido de algún modo protegido por el Consejo de la Magistratura. ¿Y el vicepresidente? La situación del vicepresidente es una situación que yo, si hubiese estado en mí decidir, yo no lo hubiera sostenido, en lo más mínimo. O sea, creo que es una situación extremadamente compleja, no por nada está prácticamente en un freezer. Está pero también cuando lo sacan y lo mandan. Pero está absolutamente frisado. Yo creo que no se debe proteger a las personas sospechadas. No digo que sean delincuentes porque no está acreditado que sean delincuentes, no hay sentencia que así lo disponga. Pero no se debe proteger a las personas sospechadas. Yo creo que este es un costo político que el gobierno asume, creo que equivocadamente, suponiendo que, no sostenerlas implicaría un triunfo de la oposición, y me parece eso que no es así. Daniel. Con respecto al tema del Consejo de la Magistratura, diría que antes de la reforma del 94 de la Constitución, la preocupación era quién nombraba a los jueces, que obviamente lo nombraba el poder político. Y después la pelea fue a través de la conformación del Consejo de la Magistratura, que supuestamente iba a ser un conjunto de personalidades importantes, no solamente del derecho, sino también del campo académico, íbamos a dar la garantía de la independencia de los jueces. Y obviamente que la gran discusión ahora es cómo se conforma el Consejo de la Magistratura y la pelea y la lucha por integrar el Consejo de la Magistratura. O sea que nada ha cambiado desde mi óptica, salvo lo que muy bien dice Enzo, de que hay una relativa garantía, de que hay mejor estudio de los pliegos, del currículum de cada uno de los aspirantes jueces. Creo que en eso realmente es importante. El problema es que se ha transformado en el Consejo de la Magistratura en mucha influencia política, ¿no? Si podemos, si me permitís una sola cosita antes del cierre, sin perjuicio de lo que pueda seguir diciendo Daniel, ¿no? Yo creo que es muy importante el control del nombramiento de los jueces. Pero más importante que eso es el control de gestión y el despido de los jueces. El jury. Que ese es el gran déficit que tenemos en Córdoba. También está en el orden nacional. Y totalmente está listo, ¿no es cierto? de acuerdo. Pero en Córdoba tenemos un problema gravísimo a través de un jury de enjuiciamiento que tiene una constitución, pétrea, establecida por la Constitución, que no se puede modificar por ley, que no hay forma de modificarlo. Y bueno, es lo que nos pasa. Yo creo que cuando esos organismos están impregnados directamente o muy impregnados políticamente es cuando eventualmente allí es donde se producen las distorsiones o los desajustes, donde se premia o se castiga según la voluntad política que decidan de arriba. Comparto de la A a la Z lo que dice Enzo con respecto al tema de analizar la gestión. Pero lamentablemente las comisiones de juicio político también están nombradas por hombres, están formadas por hombres, y también están politizadas, digamos, porque depende fundamentalmente de dónde provienen, de quién nos ha nombrado. Entonces, lamentablemente estamos realmente en una situación, yo creo, de desamparo institucional. Y un gran paso atrás que hemos dado en la abogacía es que las elecciones de Consejo de la Magistratura se han politizado a través de los partidos. Así es. En las dos últimas elecciones del Consejo de la Magistratura, el estamento de abogado está conformado por representantes de partidos políticos. Una locura. Lo cual es absolutamente Eso, lógico. Daniel, gracias por venir. Gracias a vos, Ricardo. Gracias. Ya volvemos. La Anastasia, buena comida, 24 de septiembre, 1035, Barrio General Paz. Restaurant Concert El Arrabal, Belgrano 899, arte, calidez, sabor y tango. Reina Hada Peluquería. Uriel Gacero, fisioterapeuta, kinesiólogo. Centro Robles, un centro integral de diagnóstico cardiológico no invasivo. La Rañaga 94, segundo piso. 0351-460-1400 o 460-1700. Taller Alam, chapa y pintura, automóviles nacionales e importados. Mariano Benítez, 1794, teléfono 474-1330.
Doctora Elvia Guzmán, Derecho Previsional, teléfonos 153 14 70 00. Carnicería Sal Si Puedes. Carnes, pollos, cabritos, lechones. Avenida Belgrano 136. Bien, cuando la Presidenta ironizó estos días sobre miren en qué país viven, me parece que se autoincriminó en un lapsus. ¿Por qué digo esto? Porque me da la impresión de que pretende calificar lo que ocurre en otro país como saludable y emparentarlo con el nuestro. Y cuando esto sucede, me parece que no separa, a mi juicio, radicalmente el mensaje. Lo gratificante en este caso que ella mencionaba es la inflación española y el ajuste salarial, con lo frustrante que no mencionó, que es la inflación argentina y el reclamo salarial. La advertencia naturalmente era para los sindicatos. Esto es lo que en psicología se llama una situación confusional. Es una estrategia defensiva basada o básicamente situada erróneamente entre lo bueno y lo malo, lo placentero o lo desplacentero, como se dice a veces en psicología. La Presidenta me parece que a veces no mide de dónde viene el peligro, aunque ella o su ministro de Economía lo terminen provocando. La inflación existe, los reclamos salariales son justos, la situación social está comenzando a trascender el conflicto normal, hay desasosiego, hay necesidades insatisfechas y pobreza que reclaman de políticas severas en cuanto a contención, que se disfracen en un discurso donde los beneficios que se reciban sirvan para tapar la fruslería de las falencias, eso es otra cosa. Hay que creer y quienes creen, hay quienes aceptan por convencimiento lo que dice el gobierno nacional. La Presidenta realmente tiene casi un 50% de popularidad. Otros lo hacen por ideología, otros por necesidad y en último caso los menos o los más por temor a lo que el nuevo sea peor. Pero que la grieta social no se puede tapar es absolutamente cierto. Lo vemos a diario. Tampoco lo institucional, que fue la segunda parte del programa que dialogamos con Estivala y con Gataz. Y esto lo decíamos la semana pasada, no es una cuestión de ser o no progre, o de ideologismo obtuso, de cipayo, de gorilas o de antipatria. Estamos hablando nada más ni nada menos que de la justicia, de la división de poderes, de hombres, de la Presidenta, de funcionarios de alto rango, de políticos, de jueces. Estamos hablando de poder. Hablamos de ataque irracional de tipos a veces sin moral a quienes la tienen, o al menos no son absolutamente cuestionables, o no es cuestionable esa moral. Acá hablamos de Carlos Fay. Si Carlos Fay tiene o no estado psicofísico y mental apto para continuar, no es su problema, o es sí, como decía Estivala, haber aceptado un desempeño laboral en lugar de jurídico. Esto es responsabilidad también del actual gobierno, que al reformar, de alguna forma, o cuando se reformó de alguna forma la Corte Suprema de Justicia, terminó contemplando en su gestión de gobierno la continuidad de Fay. Ahora, no lo exime ser avalado por una acordada como sucedió en su momento, que explican la corporatividad y lo inconstitucional del tema. La incongruencia entonces es absolutamente manifiesta. Asimismo, si no hay juicio político, como aquí se habló en un determinado momento, no hay investigación sobre el estado mental del vocal. Y porque quienes lo piden no sabemos si podrían sortearlo ellos sin inconvenientes. Flaco favor entonces le hacemos a la democracia con los empellones de Aníbal Fernández, con la conjugación patoteril y política de Carlos Kunkel o la embriaguez oficialista de Diana Conti. Y me parece que a mí que el tema excede todo. Esto es institucional, es político y lo peor que le puede suceder al país es embarrarlo en ese sentido, aunque ya en muchos casos lo esté. ¿O no es una estulticia que el Consejo de la Magistratura, como decíamos aquí, termina sobreseyendo a Rafecas, al incalificable Norberto Yarvide, que el mismo Enzo Estivala decía no puede ya ser juez, le emprenda con Fay?
El absurdo kafkiano es una constante en muchos actos de esta gestión. La edad puede resultar significativa y coincidimos con eso, es obvio, pero tal vez no lo sea para imponer si tal o cual tiene integridad o capacidad resolutiva para los casos. Lo planteaba ciertamente con mucha severidad Estivala en este sentido, es decir, la cantidad de juicios que tiene la Corte Suprema de Justicia, que no es atributo de la Corte Suprema de Justicia solamente, sino de la justicia de Córdoba también y de la justicia del país. Pero más grave, insisto, es que se vulnere la división de poderes, que es torpemente manoseado por parte del gobierno, no solamente nacional, sino provincial, que terminarían asustando a Montesquieu. Alguien se preguntó alguna vez, ¿qué ocurre cuando los principios morales del Estado se terminan quebrando o se terminan fagocitando? ¿Qué sucede ante la disolución real de facto de los poderes del Estado? Tomando el Parlamento o con el Parlamento en mayoría, ¿qué pasaría si el Poder Judicial acatara las órdenes del Ejecutivo como sucedió en la década del 90? ¿Qué si se decide obviar los crímenes y contravenciones que perpetran en el Estado mismo como sucedió en la década del 90? Hegel creía que el Estado es el agente de la razón moral. La disolución aún parcial de la división de poderes del Estado produce sin razón y además es pública inmoralidad. No importa si Fay tiene 97 años, importa sí que tenga la lucidez suficiente para conmover al poder con sus decisiones jurídicas, y ese quizás sea uno de los tantos problemas. Reitero, más allá de las fallas, del por qué está donde está y si esto es una persecución moral y ética, las que adolecen quizás muchos de sus acusadores. Es una tarea secuencial en la defensa del poder. Como alguien escribió alguna vez, si un político en funciones comete un delito, no puede continuar en las mismas hasta que purgue su pena. Amado Boudou fue sobreseído del juicio político por el Consejo de la Magistratura. Y la pregunta que debiéramos hacernos sobre este interrogante es ¿por qué? Primero, porque la ley lo dice. Y segundo, porque en alguna oportunidad lo hemos dicho aquí en este programa. Un corrupto en el poder y con poder genera millones de víctimas. La realidad podría ser kafkiana, pero quizás se acerque más a la visión shakespeariana de esta es la cuestión. Hasta la próxima semana. Fabicur Ixa, Marco Aurelio Sosa, Cooperativa Horizonte, Inversia, Instituto San Agustín, Cotreco, Aberturas Urbantec, Centro Robles, Doctora Elvia Guzmán, La Anastasia, El Arrabal, Taller Alam.